Visión extraocular. Como hemos visto, cuando los receptores retinales traducen el campo cuántico al lenguaje neuronal, la información transformada es enviada a la corteza visual, donde la estructura maleable del campo adquiere propiedades cerebrales. En el interior del cerebro, el campo cuántico, transformado en actividad neuronal, ajusta e imita los circuitos cerebrales mediante un retículo dinámico muy complejo de activaciones iónicas, eléctricas y químicas. La estructura tridimensional del entramado neuronal de activación impregna el cerebro y lo unifica hasta que, como resultado de su radiación, se crea un campo energético extremadamente complejo, el campo neuronal. Además de incorporar la estructura de los circuitos neuronales, la estructura energética del campo neuronal incluye el estado actual de la activación cerebral, la dinámica específica de las relaciones e interacciones entre las diferentes estructuras cerebrales y los componentes del campo cuántico transformado. De esta forma, si un sujeto está frente a un paisaje iluminado por el sol, sus receptores retinales y el resto de su sistema nervioso visual incorporan los componentes visuales del paisaje y se integran en el campo neuronal. El paso siguiente en la creación de la experiencia perceptual visual es la interacción de los campos cuántico y neuronal. El campo neuronal se está expandiendo continuamente en el espacio e interactúa con el campo cuántico. Para que se cree una experiencia perceptual visual, los componentes visuales del campo neuronal deben encajar en aquellos del campo cuántico, de forma que surja un patrón específico de interferencia y que sobresalga del ruido producido por la interacción global. Este patrón específico de interferencia representa la estructura de la experiencia. En esta estructura se encuentran contenidos en forma de morfologías energéticas hipercomplejas, los componentes perceptuales que después serían percibidos como líneas, formas geométricas, objetos concretos, etc. Vemos el percepto actual, la imagen creada a partir de ese patrón de interferencia energética, como estuviera frente a nosotros con sus colores, contrastes, objetos, líneas, sobreimposiciones y otros componentes fenomenológicos. Nunca se ha explicado o entendido correctamente ni la transformación de la estructura energética a la imagen, ni el mecanismo responsable de esa transformación. Sin embargo, podemos afirmar que esta transformación implica una nueva interacción entre el patrón de interferencia resultante de la interacción entre los campos y un procesador central, independientemente la interacción anterior, pero que puede imponer la cualidad de la experiencia actual a la estructura energética del patrón de interferencia. Esta interacción debe comportarse de forma similar al proceso holográfico, en el que la frecuencia de la luz de referencia del láser emplea para recuperar la imagen tiene que ser idéntica a la frecuencia de láser utilizado durante la creación del patrón holográfico de interferencia. Un cambio en la frecuencia del haz de recuperación puede producir no solo la alteración de la imagen holográfica, sino la ausencia total de la misma. Con respecto al procesador central, hemos afirmado que la actividad de los circuitos cerebrales que integran la información neuronal organizan esta información de modo que, crecientemente, inclusive teóricamente, la organización más inclusiva contendrá un algoritmo de la actividad del todo el cerebro. El procesador central debe estar implicado en la activación de ese máximo algoritmo neuronal. La idea de un procesador central también tiene su fundamento al considerar la existencia de estados de coherencia inter e intrahemisférica asociados con la activación de la experiencia de la propia identidad y con los estudios que indican una mayor capacidad de integración, síntesis y abstracción cuando se activa la corteza terciaria del cerebro. Por esta razón, se podría asociar este procesador central con la transformación cualitativa de la experiencia del yo, que en la literatura oriental recibe el nombre de Atman o Purusha. Podemos afirmar que el procesador central, la activación neuroalgorítmica mediante los circuitos de convergencia y los estados cerebrales de coherencia, se encuentran relacionados del modo siguiente. Cuando se activa un entramado de alta convergencia, los neuroalgoritmos de alta potencia unifican la actividad cerebral. Esta activación produce un aumento de la coherencia, sea cual sea la naturaleza exacta del procesador central, puesto que los perceptos visuales surgen de su interacción con el patrón de interferencia.
producido por la interacción entre los campos cuántico y neuronal, es posible, en teoría, que una imagen visual pueda ser creada en ausencia de los componentes visuales del campo neuronal. Es decir, un sujeto con los ojos vendados podría ver un paisaje o cualquier otro percepto si decodificara la interacción de su campo neuronal, que no tiene componentes visuales debido a la falta de visión, con los componentes visuales del campo cuántico. En este caso, el procesador central podría extraer los componentes visuales del campo cuántico usando el patrón de interferencia creado por su interacción con el campo neuronal neutro, en lo que se refiere a componentes visuales. Consideremos ahora un estudio en que se vendaron los ojos a un grupo de sujetos muy sensitivos, niños, a los que les enseñó yoga con el objetivo de que consiguieran un contacto directo con su procesador centrales y después se les pidió que vieran. En estas circunstancias, los niños decodificaron y vivieron la experiencia directa de los componentes visuales del campo cuántico. La premisa fundamental de este estudio es que si es posible demostrar que un sujeto puede ver sin emplear sus ojos o cualquier ayuda externa, electrónica u otra, esto apoyaría la idea de que los procesamientos perceptuales ocular y extraocular están asociados con una interacción de campos y, y que se puede conseguir la creación de la experiencia perceptual mediante la decodificación directa del campo cuántico. Desde este punto de referencia, si se demostraba la existencia de la visión extraocular, esta confirmaría el postulado sintérgic de que la interacción entre los campos neuronal y sintérgic es la base de la creación de la experiencia en general. La evidencia que proporcionó este estudio no deja dudas sobre la existencia de la visión extraocular y demuestra que ese tipo de procesamiento no puede ser explicado en términos de un fenómeno de hipersensibilidad dérmica, táctil o calórica, sino como detección directa de algún tipo de energía sutil. Participaron 19 niños en el estudio, 10 chicas y 9 chicos, con edades comprendidas entre los 5 y los 10 años. Todos los niños gozaban de buena salud y la mantuvieron a lo largo del tiempo del estudio. Además, se mostraron encantados de participar en el experimento. Ninguno había tenido antes ningún antecedente de experiencias de visión extraocular, ni tampoco había recibido entrenamiento alguno al respecto. Los niños asistían a 6 colegios diferentes. Todos ellos eran considerados muy inteligentes, pero incansablemente y rebeldes contra la disciplina y rígida y las normas de comportamiento. Aunque sus situaciones familiares eran muy variadas, este factor no parecía producir diferencia notable en su capacidad de procesar información visual extraocularmente, con excepción de 5 niñas y 2 chicos que venían de familias que podríamos llamar muy motivadoras y de estabilidad óptima, y que mostraron una capacidad de visión extraocular muy alta. Antes de comenzar los experimentos, todos los niños participaron de 1 o 3 sesiones de entrenamiento. Esta preparación se reforzaba en las siguientes sesiones experimentales, de modo que los niños eran sensibilizados antes y durante todo el estudio, hasta que adquirían la habilidad suficiente y no necesitaban de entrenamiento adicional. Las características del entrenamiento eran las siguientes. Estando el niño cómodamente sentados y con la espalda recta, se realizaron 3 ejercicios respiratorios con los ojos cerrados, inspirando y expirando el aire por la nariz durante 60 segundos, seguidos de 200 segundos de atención concentrada en el espacio situado entre las cejas, respiración alternativa por un orificio nasal o el otro, respiración con el derecho, expiración con el izquierdo, respiración con el izquierdo, expirar con el derecho durante 60 segundos. Seguidos de 20 segundos de atención concentrada entre las cejas. Y C. Inhalación y exhalación forzada y rítmica, mantenida hasta que el niño sentía que había alcanzado el límite. A continuación se daban las siguientes instrucciones a cada niño, con tus ojos cerrados. Concéntrate en el espacio situado entre tus cejas y deja fluir tus pensamientos sin bloquearlos ni controlarlos. Cuando lo hayas conseguido, concéntrate en ti mismo y pregúntate, ¿quién soy yo? Trata de sentirte y mantén la concentración tanto tiempo como puedas. Estas introducciones se adaptan al nivel de comprensión de cada niño.
y el tiempo total variaba entre 5 y 10 minutos. Tras la medicación, el instructor se sentaba frente al niño, entrelazaba sus dedos con los del niño y visualizaba un rayo de luz que iba desde las manos hasta el cerebro del niño. Esta visualización continuaba hasta que el niño podía mantener de forma brillante, blanca, continua, la imagen del rayo de luz. A veces el instructor situaba un cristal de cuarzo cerca del espacio que se encuentra entre la ceja del niño o sobre dicho espacio. Descubrimos que mejoraba el aprendizaje y aceleraba el proceso extraocular. Una vez que se había conseguido esta visualización, comenzamos la fase de detección extraocular. El niño tenía los ojos vendados, con una venda especial, totalmente opaca y que se ajustaba sobre los párpados, de modo que la visión retinal fuera totalmente imposible. A veces usábamos esparadrapo para asegurar una opacidad total. Entonces se mostraba al niño algunas fotografías diferentes de gran calidad con colores brillantes y contenido variado. El instructor colocaba una de las manos del niño a los dos sobre la fotografía para que su piel tocara la superficie. Se pedía al niño que siguiera su propia intuición respecto a la exploración dérmica de la fotografía, como que explorara las imágenes mentales que suscitaba la foto. Si el niño pedía ayuda durante este proceso, se les hacía la sugerencia necesaria sobre cómo realizar la exploración. Se pedía al niño que escribiera detalladamente todas sus experiencias. Cuando el niño lo pedía, se le informaba sobre los detalles de la fotografía, así como sobre sus resultados, empleando expresiones neutras de sorpresa y agrado. El instructor reforzaba los resultados positivos y corregía los inadecuados. El proceso de retroalimentación continuaba hasta que el niño mostraba signos de fatiga o de falta de interés, momento en que se interrumpía el entrenamiento para continuarlo más tarde. Cuando un niño podía describir correctamente las figuras de las fotografías, se le pedía que levantara las manos de la superficie e intentara visualizar su contenido sin tocarlas. Se le sugería que hiciera movimientos de barrido en el espacio, situados entre su cuerpo y las fotografías, haciendo también rápidas contracciones de los dedos. El niño decía que esta actividad fortalecía los detalles y mejoraba la capacidad de enfoque, además de aumentar la distancia a la que el niño podía distinguir formas útiles, como letra impresa, por ejemplo. También se conseguía efectos similares cuando el niño tenía un cristal de cuarzo en una de sus manos. Finalmente se le animaba a que no utilizara las manos ni movimientos de ningún tipo para ver el contenido de las fotografías. Posteriormente, realizamos un test de capacidad de lectura a distancia. A uno de los niños se le pidió que leyera material impreso de diferentes dimensiones a diferentes distancias. En el caso de letras de 1 milímetro de tamaño y situadas a 1 centímetro a unos 70 centímetros, tenía dificultad para decodificar las imágenes extraocularmente. Le dijimos que empleara los movimientos de barrido con sus manos y descubrimos que podía leer el material sin dificultad, incluso aunque aumentáramos la distancia del material 30 centímetros más. El mismo niño, el entrenador y tres niños más tenían dificultad para leer el mismo material a esa distancia cuando empleaban sus ojos. También obtuvimos efectos similares cuando el niño empleaba un cristal de cuarzo. Utilizamos un espejo para estudiar la posibilidad de visión extraocular en objetos reflejados. El material impreso se situaba con un ángulo de 45 grados respecto al espejo y se le pedía al niño que describiera el espejo. El niño no se limitaba a describir los materiales impresos reflejados, sino también otros objetos en los que ni siquiera había reparado el instructor. Esta prueba descarta de manera concluyente la posibilidad de que se produjera la decodificación de un campo dérmico o calórico en los procesos de visión extraocular. También se colocó un cristal de 5 milímetros de espesor entre el niño y el material. Incluso con el uso de este medio de control, la visión extraocular tenía lugar sin dificultades. Por otra parte, cuando se descubría el material con un papel o con una tabla de madera, el niño informaba de que veía el papel o la tabla de madera, pero no el material cubierto. En una ocasión se colocó una tabla que separaba el cuerpo del niño del material impreso, pero no sus manos ni la parte inferior de sus brazos. Se le pidió entonces que hiciera movimientos de barrido y que tratara de ver el material impreso. El niño no pudo percibir el material impreso, pero describió perfectamente la tabla de madera.
lo que muestra que no son solo los receptores situados en las manos los que están implicados en el proceso, sino que pueden ser otra parte o partes del cuerpo. Siguiendo la lógica del control anterior, se estudiaron varias partes del cuerpo como posibles mediadoras de la visión extraocular. Se colocó una pantalla opaca debajo de la barbilla de 5 niños y sobre los materiales que se les estaba enseñando. La imagen desapareció en 4 casos. En el quinto, el niño continuó informando correctamente sobre el contenido de la fotografía que se le estaba enseñando, pero tiñó su descripción de rojo el color de la pantalla empleada. Cuando uno de los niños más avanzados empleó el procesamiento siguiente para tratar de localizar con mayor precisión las partes del cuerpo que podía servir de mediadores en el proceso extraocular, el niño se situó tras una pantalla metálica que tenía una ventana cubierta por un cristal de 6 milímetros de espesor a la altura de su cabeza, y a través de la cual se le mostraban fotografías de colores. El niño tenía los ojos totalmente vendados, aunque su frente, barbilla, nariz y mejillas quedaban al descubierto. Sus brazos y manos quedaban detrás de la pantalla metálica. En estas condiciones, el niño describía el material que se le presentaba sin la menor dificultad. A continuación, se descubría la frente del niño y se le mostraba más material. No había cambios notables en su capacidad. Tampoco hubo cambios cuando se descubrieron sus mejillas y su nariz. Sin embargo, su capacidad disminuyó notablemente al taparle la boca. Empezó a mostrar dificultades para detectar el material y cometió algunos errores. Cuando tenía cubierta la barbilla, era completamente incapaz de percibir el material. En este caso no es típico ni específico. Con el mismo niño y con otros observamos que la zona crítica variaba tanto que no era posible establecer con precisión si existe una zona corporal que sea esencial para el proceso de visión extraocular. A manera de ejemplo, una niña de 6 años era extraordinariamente brillante y activa y había aprendido a ver extraocularmente durante su segunda sesión de entrenamiento. Colocamos material gráfico en su espalda y no solo podía identificar el material en términos generales, sino que podía leer palabras y frases impresas. Colocamos a la niña unas gafas de natación rellenas de algodón, de modo que su visión retinal era totalmente imposible, y le invitamos a caminar libremente en un parque público, pidiéndole que describiera todo lo que viera, primero con precauciones y luego de forma completamente desinhibida. La niña caminó por el parque, describiendo sin dificultad de los árboles, los bancos, otros niños, perros, vendedores ambulantes y el resto de objetos que suele haber en un parque. Lo más sorprendente de la experiencia no era la exactitud ni la facilidad con que describía las cosas, sino que sus descripciones eran de todas las direcciones. No solo describía lo que estaba frente a ella en un momento determinado, sino también lo que estaba detrás o a los lados. La niña, al igual que su hermano, aprendió a percibir los órganos internos del cuerpo. Ambos podían describir las características específicas y el estado pulmonar alterado de un hombre con enfisema. Otros 3 niños podían describir la localización y las dimensiones de cicatrices de fracturas óseas de hacía muchos años. Estas descripciones concordaban con los de las personas que habían tenido las fracturas. 2 niños se ofrecieron para tratar de reducir las infecciones y aliviar el dolor de oídos de adultos. Se entrenó a los niños para ver el interior del cuerpo y localizar las alteraciones que tuviera. Ambos se dieron cuenta de los oídos infectados de 2 adultos. Los adultos experimentaron una mejora inmediata que duró unos 3 días. Uno de los adultos, el padre de los niños, fue tratado en 3 ocasiones sucesivas y no sufrió recurrencia alguna durante un periodo de 5 meses. Todos los niños decidieron aprender a usar su capacidad extraocular para percibir zonas corporales afectadas por el dolor o por alteraciones de los tejidos. Los niños describían los órganos y otros aspectos del interior del cuerpo sin la ayuda de ningún manual de anatomía. Localizaban espontáneamente zonas anormales, como si emitieran señales que podían reconocer y discriminar fácilmente. En casos de infecciones, se animó a los niños para que destruyeran los agentes patógenos emitiendo energía por sus dedos. Durante las sesiones de entrenamiento, observamos un ligero movimiento de cabeza. Los niños solían inclinar la cabeza a unos 20 o 30 grados, hacia la izquierda o la derecha,
de modo que uno de los dos de su cabeza quedara casi paralelo al material mostrado. La impresión que daba es que el niño buscaba una interacción más directa con un hemisferio cerebral o el otro y el material que tenía que decodificar. Al comienzo del entrenamiento, los niños seguían con los dedos el perfil de los objetos que habían en el material mostrado. De forma similar, colocaban los dedos ante la letra o el objeto antes de comenzar a describirlo. Esta observación tuvo lugar en todos los casos estudiados y constituye una evidencia de la existencia de un cierto tipo de conciencia corporal que más tarde se verbaliza. El resultado más claro y más básico obtenido de este estudio es que es posible percibir visualmente sin emplear los ojos. La precisión de los detalles de los objetos percibidos con la visión extraocular parece ser similar a la que se da en la visión ocular y representa un mundo visual de características similares, pero sin la necesidad de emplear las enormes, la enormemente complejidad estructuras retinales y presumiblemente sin que participe las estructuras cerebrales que se suelen asociar al decodificado del mundo visual. Una de las observaciones más intrigantes, que fue una de las primeras sugeridas por la evidencia, fue que aquellos niños que parecían estar más en contacto con ellos mismos, es decir, seguros de sí e intensamente conscientes de su identidad personal, eran los que con más facilidad adquirían esta capacidad. El fenómeno de la visión extraocular existe y su desarrollo parece seguir una secuencia lógica y repetitiva. En los casos estudiados, los niños que se enfrentan después del entrenamiento con el material gráfico al que no tenían acceso visual usaban sus manos y sus dedos para barrer el material y decodificarlo. En algunos casos de niños especialmente dotados, bastaba una sesión de entrenamiento para que comenzaran a ver extraocularmente. En los casos más generales, se necesitaban entre una y tres sesiones de entrenamiento. En su primer contacto no ocular con los materiales, las manos barrían la página sin seguir un esquema o patrón fijo, hasta que sucedía algo que permitía el esbozo del objeto que había que detectar. Si una fotografía, por ejemplo, contenía una naranja, la mano del niño seguía el contorno de la naranja, pero si se le preguntaba qué sentía, no era capaz de describir nada consciente con sus movimientos. Cuando se le hacía observar esto, rápidamente decía que tenía que ser un objeto redondo, pero el fenómeno de visión extraocular seguía sin hacer con acto de presencia. Pronto el niño se cansaba o se impacientaba por sus movimientos manuales y dejaba de hacerlos, pero seguía con la mano sobre el papel, concentrado en sus sesiones, con tendencia a inclinar la cabeza. A veces el fenómeno aparecía tras la concentración. En otros casos, el niño necesitaba ser retroalimentado con una información más detallada, descartando la imagen que no correspondía al material presentado y reforzando las que sí. En cualquier caso, cuando aparecía la visión extraocular, sucedía en un salto cuántico cualitativo, pasando de la absoluta incapacidad de detección de los objetos a la incapacidad de decodificarlos casi perfectamente. Una vez que esto sucedía, los niños podían percibir cualquier material que se les presentara con una exactitud y precisión sorprendente. De manera general, la primera sesión en que aparecía el fenómeno suponía un gran consumo de energía. Los niños manifestaban claros signos de cansancio y a veces se quejaban de un intenso dolor en sus ojos. Este dolor y fatiga asociada al mismo disminuía en el momento de la detección. En casos más avanzados, la visión extraocular no parecería implicar un consumo especial de energía. Los niños podían detectar objetos sin ninguna preparación adicional, con toda, con total naturalidad y maestría. Cuando los otros niños veían los resultados de sus colegas, experimentaban su deseo de participar y aprender ellos también. En estos casos, la activación del fenómeno parecía acelerarse. Por tanto, parece que la ausencia de dudas sobre la existencia del fenómeno y la confianza en el instructor facilitan el proceso. Para tratar de establecer que tanto la visión extraocular sigue las leyes de la perspectiva y de la gestal de la visión ocular, diseñamos el experimento siguiente. A un niño se le pedía que describiera el material que estaba viendo extraocularmente a medida que se separaba el material de él sin decírselo. El niño describía sin dudarlo el material como moviéndose y no como que estuviera en pequeñientos.
empequeñeciendo o cambiando de otra forma. Percibía el movimiento como lo habría percibido con sus ojos. Continuamente se le presentaban objetos en movimiento y siempre su detección y su percepción eran extraordinariamente precisas. Cada niño, al margen de haber tenido el mismo entrenamiento, demostraba un estilo personal durante la visión extraocular. Una niña, por ejemplo, hacía siempre rápidos movimientos de barrido con sus dedos cuando se le presentaba el material, porque decía que así era más sencillo y más exacto. Un niño prefería las figuras al material escrito, otros preferían las letras a las fotografías. La lectura de palabras solía realizarse gradualmente, comenzando con letras. En general, solían bastar unos minutos para que el niño comenzara a leer palabras completas o a verlas, en el caso de textos escritos en lenguajes desconocidos para el niño, y posteriormente alcanzaba una velocidad de lectura similar a la que tenía cuando usaba los ojos. Los niños fueron la excepción de esta regla, porque su velocidad de lectura y su interés aumentaron con el uso de la visión extraocular, la cual les fue enormemente beneficiosa en sus tareas escolares. Un aspecto interesante de este estudio fue que descubrimos una manifestación visible de una capacidad psíquica para motivar a los niños a aprender técnicas que les ponían en contacto con su verdadero yo. Por esta razón, seguimos acentuando la importancia de la meditación centrada en la experiencia del yo y en la pregunta ¿quién soy yo? Otra interesante observación tiene que ver con la edad en la que se exhibe la visión extraocular, aunque sería preciso un estudio más extenso para sacar conclusiones bien fundamentadas. Parece que es difícil motivar el fenómeno cuando el niño tiene más de 15 años. Lo hemos intentado con adolescentes y adultos, pero ninguno fue capaz de ver extraocularmente un entrenamiento similar al de los niños. En una ocasión llevamos a cabo una meditación en grupo en la que se visualizaban luces y se estimulaban el contacto con el yo. Después de esta experiencia, siempre se facilitaba la visión extraocular. Opino que el fenómeno aparece con mayor intensidad y claridad cuando el niño instructor están tranquilos y concentrados en sí mismos, en un nivel en el que el yo pierde sus bordes o límites. Otro punto de interés es que el instructor no necesita ser capaz de ver extraocularmente para enseñar a los otros a hacerlos. A los niños se le preguntaban en muchas ocasiones sobre su experiencia interna durante el proceso. Algunos decían que veían exactamente igual que cuando tenían los ojos abiertos. De hecho, una niña solía ver la televisión con los ojos vendados y describía perfectamente lo que sucedía, como si el aparato estuviera dentro de ella. Otros niños describían que tenían como una pequeña pantalla dentro de sus mentes cuando aparecían las imágenes. Ningún niño mencionó que tuviera que crear la visión extraocular de forma consciente. Más bien la imagen se presentaba por sí sola, del mismo modo que cuando experimentamos la percepción visual. El resultado final que quisiera destacar es la relación entre el fenómeno extraocular y el cristal de cuarzo. El efecto amplificador del cristal se puso de manifiesto en 5 niños, 3 chicas y 2 chicos, lo cual fue sorprendente. Una de las niñas tomaba parte en el estudio realizado para demostrar su capacidad de ver la televisión extraocularmente. Se le pasó un programa en color con subtítulos en inglés y en castellano. La niña expresó su dificultad para leer los subtítulos a una distancia de unos 5 metros de la pantalla, aunque podía describir la acción y los colores. También comentó que había líneas y puntos que interferían su visión. De repente me pidió el cristal de cuarzo que yo llevaba y que empleaba en mis meditaciones. Cuando tuvo el cristal en su mano derecha, informó que había desaparecido las líneas y puntos y podía leer los subtítulos con fluidez y describir detalladamente las escenas que miraba. El efecto fue tan claro y espectacular que se contrastó con los demás niños. Los niños informaron que, cuando tenían el cristal de cuarzo en las manos, los paisajes que se les mostraban adquirían tridimensionalidad. Decían que era como si con el cristal estuvieran dentro de la fotografía, en el medio del paisaje, y que sin el cristal estaban fuera. Por último, 2 chicos y 2 chicas pudieron aumentar la distancia desde la que leían material impreso con la ayuda de los cristales. El mundo visual se nos presenta con un aspecto tan objetivo, real y concreto, que sus elementos, árboles, rocas, nubes, caras, construcciones, parecen constituir la base de un proceso perceptual fenomenológicamente isomorfo. Por esta razón, rara vez nos damos cuenta de que lo que vemos como objetos con formas, colores y texturas variados no están ahí por sí mismos,
esperando ser vistos por una especie de espejo mágico que simplemente refleja sus características, sino que, por el contrario, son creados merced a un proceso cerebral extraordinariamente complejo, puesto que somos incapaces de percibir directamente el proceso neuronal responsable de la creación de nuestra imagen visual, porque únicamente tenemos acceso al producto final de ese proceso. Suponemos la existencia de un mundo exterior independiente y separado, y olvidamos que lo que vemos es producto de nuestra transformación de un mundo al que no tenemos acceso directo. Esta miopía es la responsable del énfasis que ponemos en el mundo material y del olvido del papel que jugamos en la creación de la experiencia. La existencia del fenómeno de visión extraocular es una advertencia de igual manera que tiene que serlo la visión ocular contra esa ilusión. Por lo que sabemos, los fenómenos de la visión extraocular y ocular normal no difieren en ningún aspecto esencial. Lo más misterioso del proceso de la percepción es la transformación de la estructura energética del percepto en la cualidad de la imagen, aquella dada por el patrón de interferencia resultante de la interacción entre el campo cuántico y el neuronal. El proceso cerebral espacial del que surge esta estructura es enormemente complejo y aún distinta mucho de ser comprendido, pero no hay cambios cualitativos casi milagrosos en él. Dicho de otra forma, la luz no existe ni en los circuitos cerebrales encargados de dar forma al campo neuronal, ni el patrón de interferencia que resulta de la interacción del campo neuronal con el campo cuántico. Sin embargo, la luz existe en la imagen visual, como los niños informaban, que percibían imágenes visuales luminosas, aunque lo captaban extraocularmente. Este tipo de visión y la visión retinal no difieren al respecto. Ya hemos mencionado la posibilidad teórica de la existencia de un procesador central, asociado con la activación neuroalgorítmicamente o con la energía de unificación del campo neuronal, que activa la imagen mediante la interacción con la estructura del patrón de interferencia. No queremos afirmar que el procesador central sea un circuito de alta inclusión o un algoritmo con gran poder de integración, sino que más bien su funcionamiento está asociado con la activación de estos procesos. Resulta sugestivo pensar que cuando el sistema nervioso alcanza un alto grado de unificación interna mediante la activación de circuitos y estructuras integradoras de alto nivel, se consigue altos niveles de coherencia inter e intrahemisférica, así como el campo neuronal y los procesos energéticos resultantes posibilitan la interacción del sistema nervioso con algún nivel energético espacial representativo de la totalidad del universo, y que precisamente ese contacto es el responsable de los diferentes niveles que pueden alcanzar nuestra conciencia y de la cualidad de la experiencia. En este caso, el procesador central estaría más próximo a la totalidad que a la existencia de un desencadenamiento de algún circuito cerebral o campo neuronal específico. Madre.